Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. En cuanto al intestino grueso, incluye otro tipo de secciones, como veíamos en otras partes del sistema digestivo. Concretamente, el intestino grueso incluye el ciego con su apéndice vermiforme, el colon, el recto y el conducto anal. El colon, en concreto, se subdivide en un colon ascendente, en un colon transverso, colon descendente y colon sigmoide. Como ya veremos, aunque el intestino grueso no posee vellosidades ni pliegues en la mucosa como ocurría en el intestino delgado, importante diferenciarlos, presenta varias estructuras características. Por ejemplo, las tenias del colon es una capa longitudinal externa de la muscular externa que se concentran en 3 bandas equidistantes, estrechas y gruesas, denominadas tenias del colon, como digo, en el intestino grueso, y que se pueden observar a simple vista en el ciego y en el colon. Las austras colónicas son conocidas porque son los haces de músculos de las tenias del colon que penetran en la capa circular de manera interna de la musculatura externa a intervalos irregulares, lo que hace que diferentes segmentos del colon se contraigan de forma independiente y se formen saculaciones o austras en la propia pared. Y los apéndices epiploicos, que son pequeñas proyecciones de las serosas repletas del tejido adiposo que aparecen en la superficie del colon. La mucosa colónica, en principio, esta capa, como ya hemos dicho, la mucosa no posee vellosidades ni pliegues en esta sección del tubo digestivo, por lo que presenta una superficie lisa. Está formada por un epitelio cilíndrico simple que contiene, por tanto, numerosas glándulas tubulares simples o criptas de Lieberkühn, que aparecen como imaginaciones de la superficie epitelial, y el epitelio de la mucosa del intestino grueso posee los mismos tipos celulares que en el delgado, los cuales ya hemos visto en el vídeo previo, pero que además contiene células absortivas cuya función es la reabsorción del agua y los electrolitos abundantes, además de las células caliciformes y enteroendocrinas, pero sin embargo, sí que hay una diferencia respecto del intestino delgado, y es que carece de células de Paneth, que os recuerdo que eran aquellas que se encargaban de la defensa antibacteriana y de segregar el lisocima. La lámina propia, en cualquier caso, contiene abundantes folículos linfoides que también ayudan, en este caso, a protegernos. La muscular colónica está formada por 2 capas de músculo liso, una capa longitudinal externa y otra circular interna, como ya hemos dicho antes, y en el ciego y en el colon la capa longitudinal externa está parcialmente condensada en 3 bandas denominadas las tenias del colon. Además, esa banda entre estas bandas, la capa longitudinal, además,
forma una capa muy delgada. En el recto, por ejemplo, el conducto anal y el apéndice vermiforme es una capa continua de espesor uniforme, ya que no se forman tenias. Debido a que se contraen de forma parcial, la pared intercalada entre las tenias está proyectada hacia afuera en forma de saculaciones o austras colónicas. La submucosa del intestino grueso se adecua a la descripción general dada por todo el tubo digestivo, aunque en las zonas del intestino grueso están en contacto directo con otras estructuras. Por ejemplo, su capa más externa es una adventicia y en el resto del órgano es una serosa típica. Igual que el intestino delgado, se producen además dos tipos de contracciones, de segmentación y las peristálticas, con el mismo fin, por cierto. El apéndice vermiforme, por su parte, es una evaginación digitiforme alargada que se origina en el ciego y el epitelio posee enterocitos o células absortivas, células caliciformes y células M, de las cuales ya hemos hablado en vídeos previos. La mucosa y la submucosa poseen en cualquier caso abundante tejido linfático de tipo MALT, como ya hemos hablado, y su muscular externa es doble, de modo que es una capa longitudinal externa y continua y de espesor uniforme. El conducto anal sería la última parte para hablar un poco de todo el sistema digestivo y terminaríamos prácticamente con él en cuanto a lo que es la ruta de todo lo que es el tubo digestivo propiamente dicho, y vamos a decir básicamente lo que haría el conducto anal, que en principio es la porción final, como digo, del tubo digestivo, ocupa unos 4 centímetros de longitud y la parte superior posee además pliegues longitudinales llamados columnas anales que dejan depresiones entre ellas conocidas como senos anales. Según el tipo del epitelio de revestimiento, el conducto anal se puede dividir hasta en 4 zonas. La primera es la zona colorectal, que se define como la que contiene un epitelio cilíndrico simple con las mismas características que las del epitelio rectal. En la zona de transición, por ejemplo, que será la zona de transición proximal en primer lugar, que ocupa el tercio medio del conducto anal, ocurre una transición entre el epitelio cilíndrico simple de la mucosa rectal y el epitelio plano estratificado de la piel, de manera que la zona de transición posee un epitelio cilíndrico estratificado interpuesto entre ese epitelio cilíndrico simple y el epitelio plano estratificado. La zona pavimentosa también es una zona de transición, pero ya más distal, y está cubierta por un epitelio estratificado plano, pero no queratinizado. Y la zona perianal o zona cutánea es la que posee el epitelio plano estratificado queratinizado típico de la epidermis, que en esta zona está muy pigmentado, o sea que es muy oscurilla, y la piel que rodea el orificio anal contiene glándulas apocrinas o grandes llamadas glándulas perianales, que lo que hacen es ayudar sobre todo con la mucosa del conducto anal, conteniendo glándulas tubulares rectas ramificadas de secreción mucosa que, como digo, se denominan glándulas anales. En cuanto a los acompañantes del sistema digestivo, que yo creo que no podemos olvidar antes de meternos en cómo se hace toda la digestión, tendríamos que hablar evidentemente del hígado y del páncreas. El hígado, por su parte, está muy asociado, como podréis comprender, al tubo digestivo, ya que su función fundamental es ayudar produciendo bilis y absorbiendo grasas, y en el páncreas, por ejemplo, sintetizando enzimas digestivas, así que ambas glándulas poseen también una función endocrina muy importante, aparte de digestiva, por supuesto. Asimismo, el hígado es la víscera más grande del organismo, pesa alrededor de 1,5 kilos y está rodeada por una cápsula delgada de tejido conjuntivo llamada cápsula de Gleason. Posee una irrigación sanguínea doble a través de la arteria hepática que trae sangre oxigenada y una vena porta que trae sustancias nutritivas y también tóxicas absorbidas desde el intestino. Es el órgano central del metabolismo porque entre otras funciones está en él la formación de la bilis, la desintoxicación y eliminación de fármacos y sustancias tóxicas, la síntesis de proteínas plasmáticas y el almacenamiento y liberación de glucosa, vitaminas y otras sustancias nutritivas a la sangre, como ya hablamos también un poquito en el caso de la bioquímica metabólica. La organización estructural es que en el hígado se pueden diferenciar hasta 3 unidades funcionales, que es el lobulillo hepático clásico, el lobulillo portal y el acino hepático. La unidad estructural del hígado es el lobulillo hepático clásico, que está localizado por hepatocitos, que son células hepáticas y dispuestas en hileras o trabéculas radiales, que además se encuentran separadas entre sí por un sistema interconectado de sinusoides, es decir, capilares discontinuos, que irrigan las células con una mezcla de sangre venosa y arterial. Os recuerdo que los capilares ya lo hablamos en el tejido sanguíneo. Si necesitáis ir a verlo, no hay ningún problema. Está en vídeos previos.
Los lobulillos hepáticos están separados unos de otros por muy poco tejido conjuntivo interlobulillar y adoptan por tanto una forma más o menos hexagonal. En el centro del lobulillo se localiza la vena central o vena centrolobulillar que se desemboca hasta los sinusoides hepáticos. En la zona donde se delimitan entre estos tres lobulillos clásicos están los llamados espacios portales, en la que confluyen el conducto biliar, una rama de la vena porta y una rama de la arteria hepática que en conjunto se denomina la tríada portal. En el estrecho espacio del tejido conjuntivo que hay entre los hepatocitos y los sinusoides se encuentran unas pocas fibras reticulares de colágeno de tipo 3, que se encuentran dando lo que conocíamos o habíamos mencionado creo ya previamente como el espacio de Disse. El centro del lobulillo portal es un espacio portal y el límite externo está definido por líneas trazadas entre tres venas centrolobulillares que abarcan un bloque más o menos triangular. El acino hepático posee una estructura romboidal cuyo eje menor está delimitado por dos espacios y esos espacios son espacios portas y su eje mayor por dos venas además centrolobulillares, de manera que en un acino hepático se pueden distinguir estas tres zonas: la zona 1 que está en el centro del acino, la zona 2 que es la intermedia y la zona 3 que es la más cercana a la vena centrolobulillar. Las células de la zona 1 son las que van a recibir en primer lugar el oxígeno, los nutrientes y las toxinas, por los que son de hecho las últimas células en morir del cuerpo si hay trastornos en la circulación, y las primeras también nutrientes y toxinas, por lo que son las últimas en morir cuando hay trastornos en la circulación y o cuando morimos, y las primeras sin embargo en regenerarse cuando hay cualquier tipo de daño. También son las primeras en exhibir alteraciones morfológicas después de la obstrucción de la vía biliar, es decir, en una éstasis biliar se produce este tipo de efecto, y en cambio las células de la zona 3 son las primeras en sufrir la necrosis isquémica en las situaciones en las que se disminuye el riego sanguíneo. Los hepatocitos, por su parte, que ya hemos hablado de ellos en parte, son las células hepáticas y son células poliédricas grandes cuyo núcleo se encuentra en el centro de la célula. Poseen un polo biliar estrecho que limita con el canarículo biliar y un polo sanguíneo más amplio que limita con el sinusoide. Se disponen en hileras que adoptan una disposición radial desde la vena centrolobulillar hacia la periferia del lobulillo hepático. Su citoplasma posee múltiples orgánulos, de hecho tiene pilas de cisternas de retículo endoplasmático rugoso, ribosomas libres, retículo endoplasmático abundantes, mitocondrias también, un aparato de Golgi extenso, lisosomas, una gran cantidad de peroxisomas, abundantes depósitos de glucógeno, como ya vimos en el tema de bioquímica metabólica, e inclusiones lipídicas de diverso tamaño y numerosos acúmulos de lipofucsina. Entre dos hepatocitos contiguos se forma un pequeño conducto llamado el canalículo biliar que hacia los hepatocitos vierten a la bilis, es decir, se suelen utilizar para verter la bilis que se genera. Los canalículos biliares son las ramas más pequeñas de toda la vía biliar de la vía biliar, que ya la explicaremos ahora más adelante. Los sinusoides hepáticos, por su parte, son capilares de luz propia, capilares discontinuos, de hecho, que conducen la sangre desde la periferia del lobulillo hepático hacia el interior, o mejor dicho, hacia el centro. La pared de los sinusoides está formada por células endoteliales delgadas cuyo citoplasma está atravesado por espacios de tamaño variable como los capilares discontinuos, que hacen que este endotelio sea extremadamente permeable. Las células de Kapfer son las que forman parte del revestimiento de los sinusoides hepáticos, son macrófagos de hecho que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y fagocitan intensivamente las partículas y los microorganismos que llegan al lobulillo hepático por la sangre. Se encargan también de la degradación de los eritrocitos envejecidos y la función se intensifica si hay una pérdida del bazo. Asimismo, las células de Kapfer son las encargadas de degradar los kilomicrones en glicerol y en ácidos grasos, como ya vimos en bioquímica metabólica, y si no, recordar que podéis ir atrás y podéis verlo. El espacio de Disse, que os he comentado antes, es el espacio perisinusoidal o espacio de Disse, como digo, que es el estrecho espacio que queda entre las trabéculas de los hepatocitos y los sinusoides hepáticos. Está compuesto por un tejido conjuntivo que contiene fibras reticulares de colágeno de tipo 3 y en ese espacio de Disse se encuentran las denominadas células estrelladas hepáticas, cuyas células perisinusoidales y las células almacenadoras de lípidos como los lipocitos perisinusoidales o más comúnmente las células de Ito
que también se encuentran como células que producen el escaso tejido conjuntivo del espacio de Disse y almacenan vitamina A en inclusiones lipídicas citoplasmáticas. Por otra parte, las vías biliares o vesiculobiliar, las vías biliares y la vesícula biliar, por otra parte, son los hepatocitos los que producen, como os decía antes, la bilis, que se recogen los canarículos biliares y se almacena en la vesícula biliar. Las vías biliares o el árbol biliar están formadas por un sistema de conductos de calibre cada vez mayor por donde circula la bilis, donde los hepatocitos hacia la vesícula biliar, desde los hepatocitos hasta la vesícula biliar, y desde esta hacia el intestino, donde es liberada. La vesícula biliar es el órgano donde se concentra y por tanto se almacena la bilis, pero no se sintetiza, punto importante. Las células epiteliales que revistan las vías biliares se denominan los colangiocitos y los conductos biliares pequeños están revestidos por células pequeñas, principalmente de forma cúbica, que según aumenta el tamaño de la vía biliar se hacen cada vez más grandes y adquieren una forma más cilíndrica. La bilis fluye, por tanto, desde la vena centrolobular hacia el espacio portal en sentido opuesto al de la sangre, y el espacio portal, normalmente en él es donde los canarículos biliares se transforman en los conductos de Hennig, porque son compuestos por hepatocitos y colangiocitos. Desde los conductos de Hennig, la bilis pasa hacia el conductillo lobular, hacia el conductillo biliar intrahepático, tapizado por completo de colangiocitos. Estos conducen a la bilis a través de los límites de los lobulillos hasta los conductos biliares interlobulillares, que forman parte de la tríada portal. Los conductos interlobulillares se reúnen para formar esos conductos hepáticos derecho e izquierdo, que a su vez se forman en un conducto hepático común, y a partir de él se ramifica el conducto cístico que llega hasta la vesícula biliar por debajo del punto de ramificación. El conducto biliar pues pasa a llamarse el colédoco. La mucosa de la vesícula biliar tiene numerosos pliegues que presentan un aspecto diferente según el estado de distensión de la pared y está formada por un epitelio cilíndrico simple cuyas células poseen abundantes microvellosidades y están unidas por complejos de unión, además de contener entre ellos muchas mitocondrias y un aparato de Golgi extenso en su citoplasma. La lámina propia, muy vascularizada, posee glándulas productoras de moco y la pared de la vesícula biliar carece de hecho de muscular de la mucosa y de la submucosa. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.